Apocalipsis, capítulo 7. Las 7 etapas de la salvación. Vamos a presentar un resumen de toda la historia de la salvación en 7 etapas, principalmente en este video número 7. Así como Dios simbólicamente creó el mundo en 6 días y al séptimo descansó, así también en 6 épocas nos salva, y en la séptima viene el definitivo descanso en la obra de la salvación. En cada época de la salvación hay un cataclismo, un signo de la alianza y un fruto maduro que llamaremos primicia si se obtiene antes del fin del mundo. 7 cataclismos. Excepto el primero, que es la creación del universo, los demás son catástrofes. Todos estos cataclismos están al principio o cerca del principio de cada época, como dándola a luz. También pueden llamarse venidas de Dios, pues muestran una intervención divina extraordinaria. Hay principalmente 3 maneras de venir Dios al mundo. Primero, personalmente sin ostentación de poder, su primera venida en la encarnación. Segundo, venida en poder y personalmente, su venida al fin del mundo. Tercero, venida en poder, pero no personalmente. Y esto puede ser directamente con su omnipotencia o indirectamente permitiendo el avance del mal para sacar mayores bienes. En este video no nos referimos a la encarnación, sino a las venidas en poder, de las cuales solo al fin del mundo vendrá Jesucristo personalmente. En la Biblia hay bastantes citas que hablan de estas venidas o visitas de Dios en poder sin venir personalmente. Por ejemplo, libro de Judith, capítulo 6, versículo 20. Ay de la nación que se levante contra mi pueblo, porque el Señor Todopoderoso tomará de ella venganza, la visitará en el día del juicio. Y en el Salmo 106, versículo 4, acuérdate de mí, oh Yahvé, en tu benevolencia hacia tu pueblo, visítame con tu auxilio. Y Eclesiástico capítulo 16, 18, el abismo y la tierra se estremecen ante tu visita. Más razón para llamar venida en poder a cada intervención extraordinaria de Dios en cada cambio de época. 7 signos de la alianza. No se trata de 7 alianzas, pues alguna puede tener varios signos. 7 frutos maduros, que excepto el último los llamaremos primicias, pues la historia de la salvación es una cosecha de personas para Dios. Ahora vamos a comenzar con el esquema de cada época de la salvación, donde podremos encuadrar y dar más sentido a los hechos apocalípticos. Primera época. Desde el principio del universo hasta la creación del hombre. Venida en poder. El acto creador tanto de lo visible, materia, como de lo invisible, los ángeles. Colosenses, capítulo 1, versículo 16. Signo de la alianza. La mujer vestida de sol encinta del hijo varón. Apocalipsis 12. El cardenal Pie afirma que, según muchos santos padres de la Iglesia, esta es la alianza que hizo Dios con los ángeles para probarlos antes de entrar en el cielo.
los ángeles deberían adorar al Verbo hecho hombre en ese Hijo varón, según está revelado en Deuteronomio capítulo 32, versículo 43, interpretado por la carta a los Hebreos capítulo 1, versículo 6. Adórenlo todos los ángeles de Dios. Lucifer, en lo más alto de la jerarquía de los ángeles, cayó tentado por su soberbia y arrastrando a muchos otros, se convirtió en Satanás. Así lo describe el cardenal Pie. Satanás se estremeció al pensar que tendría que prosternarse ante una naturaleza inferior a la suya. Al misterio de la encarnación opuso el de la creación. Al acto libre de Dios opuso un derecho personal. En fin, contra el estandarte de la gracia alzó la bandera de la naturaleza. El pecado original de los ángeles fue un pecado de naturalismo, es decir, poner por encima de la gracia o voluntad divina su naturaleza angélica. San Pío IX elogió mucho las obras del cardenal Pie y le envió una carta en 1875 diciéndole: «Habéis enseñado siempre la buena doctrina». El fruto maduro de esta primera época es la salvación de los ángeles que aceptaron el plan de Dios. Solo ellos ingresaron en la bienaventuranza eterna. Segunda época, desde la creación del hombre hasta Noé. Venida en poder, la catástrofe de la degradación de la tierra por el pecado original. Génesis 3:17. La creación no recuperará su esplendor original hasta el fin del mundo. Por eso dice San Pablo en la carta a los Romanos 8, del versículo 19 al 22. Porque la expectación ansiosa de la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. La creación entera hasta ahora gime y siente dolores de parto. Signo de la alianza. El árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios hizo con Adán y Eva el pacto de darles la vida eterna si le obedecían absteniéndose del fruto de ese árbol. Pero al pecar el hombre, Dios no lo condenó definitivamente como a los ángeles caídos, sino que le dio un tiempo de penitencia en este mundo para recuperar la bienaventuranza perdida. Ese es el sentido de la vida en este mundo. Fruto maduro. Hablándose de la salvación de los hombres, el fruto maduro es siempre la entrada en el cielo del hombre entero, alma y cuerpo. Como este tipo de cosecha es al fin del mundo, los pocos hombres que entren en el cielo en cuerpo y alma antes del fin del mundo, en cada época, son primicias. La primera primicia se da en esta segunda época, Enoc, Génesis 5:24. Enoc siguió los caminos de Dios y después desapareció porque Dios se lo llevó. Y Eclesiástico 49:14, nadie hubo en el mundo igual a Enoc, pues fue arrebatado de la tierra. Y carta a los Hebreos 11:5, por la fe fue arrebatado Enoc sin pasar por la muerte. Las primicias del Antiguo Testamento no entraron en el cielo hasta que Jesucristo resucitó. Tercera época, desde Noé hasta Moisés. Venida en poder, la catástrofe del diluvio, que dejó solo 8 personas con vida. Signo de la alianza, el arco iris. Dios
hizo pacto con la humanidad representada en Noé, dice el Catecismo de la Iglesia Católica número 58. La alianza con Noé permanece en vigor mientras dura el tiempo de las naciones. Lucas 21-24, hasta la proclamación universal del Evangelio. Primicia. Moisés. El versículo 9 de la epístola de San Judas podría ser el indicio de que el diablo no consiguió retener en la muerte el cuerpo de Moisés. Dice así: el arcángel Miguel pleiteaba contra el diablo y disputaba el cuerpo de Moisés. Evidentemente San Miguel ganó, y así el alma de Moisés pudo recuperar su cuerpo. Moisés se presenta transfigurado en el monte Tabor con Jesús y Elías, la primicia de la época siguiente. Aunque Moisés actúa en la época siguiente, vivió el doble en esta época y no llegó a ver la entrada del pueblo de Israel en la tierra prometida. Cuarta época. Desde la liberación del pueblo de Israel hasta la pasión de Cristo. Venida en poder. Las plagas contra Egipto, incluyendo el paso del Mar Rojo. Esta intervención de Dios provocó el nacimiento de Israel como pueblo, pues antes eran esclavos. Hay bastante semejanza entre algunas plagas de Egipto y las del Apocalipsis al fin de los tiempos. Por ejemplo, la penúltima plaga de Egipto fue 3 días de tinieblas, como lo será la última del fin de los tiempos. Todas las catástrofes de cada la última del fin del mundo. Signo de la alianza, el Cordero Pascual. Esta alianza está restringida al pueblo elegido, los judíos. Primicia, el profeta Elías, que fue arrebatado de la tierra por un carro de fuego sin pasar por la muerte. Segunda de Reyes 2:11. Quinta época. Desde la pasión de Cristo hasta el fin de los tiempos. Es la época que abarca las 7 cartas a las 7 iglesias. Además de la venida personal de Jesucristo sin ostentación de poder en la encarnación, se da otra venida en poder que marca el fin de la época anterior y el comienzo de esta. Se trata de la destrucción de Jerusalén y de su templo por los romanos en el año 70. La profetiza a Jesucristo en su discurso apocalíptico junto con el fin de los tiempos y el fin del mundo. Los romanos mataron en Jerusalén 1.100.000 judíos y esclavizaron a cerca de 200.000. La ley mosaica y los sacrificios del Antiguo Testamento habían sido abolidos moralmente desde la pasión de Cristo, pero a partir de la catástrofe del año 70, los sacrificios ofrecidos por los sacerdotes cesaron definitivamente a la fuerza, pues el templo fue total y definitivamente destruido, y los judíos desde entonces fueron perdiendo la memoria de a qué tribu pertenecían. Así también desapareció la casta sacerdotal. Los cristianos de Jerusalén huyeron a tiempo a Petra, fiados de la advertencia profética de Jesucristo. Así será al fin de los tiempos con el mundo, la gran Babilonia del Apocalipsis. Este periodo es llamado por Jesucristo el tiempo de los gentiles, pues al fin son llamados a pertenecer al pueblo de Dios en la Iglesia Católica. Signo de la alianza. Es el mismo Jesucristo, sacerdote y víctima en la Santa Misa. Primicia. Son los justos
resucitados durante el Viernes Santo, que se aparecieron a muchos antes de entrar en cuerpo y alma en el reino de los cielos. San Mateo 27, de los versículos 52 y 53. Si en las épocas anteriores la primicia conocida apenas era un solo hombre, en la superabundancia de la gracia de la nueva alianza son muchos más. El más excelso después de la resurrección de Jesucristo es su madre, que fue asunta al cielo varios años después. Por eso no nos tenemos que extrañar de que en la siguiente época haya muchas primicias más. Sexta época, milenio de paz. Venida en poder, las plagas del fin de los tiempos, especialmente la última, el gran castigo de los 3 días de tinieblas, en que acaba con todos los impíos de la tierra y ata a todos los demonios en el infierno. Apocalipsis 20. A partir de aquí comienza el milenio de paz y gran triunfo de la Iglesia en este mundo. Para distinguirlo del milenarismo condenado por la Iglesia, recordemos que aún habrá dolor, muerte, matrimonio, trabajo, pero no guerras ni influencia de Satanás. Todavía Cristo no habrá venido visiblemente a reinar con los hombres. Signo de la alianza. Es el mismo que en la quinta época, la Santa Misa, pero es probable que durante el milenio quede algún recuerdo sobrenatural para las generaciones posteriores que no han vivido personalmente la liberación del reinado del Anticristo. Ese recuerdo imborrable podría tener una íntima relación con el gran milagro eucarístico narrado simbólicamente en el capítulo 10 del Apocalipsis. Soy consciente de que en esto me estoy moviendo en terreno probable. Este recuerdo sobrenatural, imborrable y asequible a todos no es nuevo, pues hoy tenemos muchos milagros constantes como los misterios de la Sábana Santa o la imagen de la Virgen de Guadalupe, entre muchos otros. Primicias. Los que están dentro del número simbólico de los 144.000 en el Apocalipsis capítulo 14. En el versículo 3 se dice que son los rescatados de la tierra. El versículo 4 los llama textualmente primicias y los sitúa claramente en el cielo. También se les distingue de todos los demás bienaventurados porque son los únicos que pueden aprender el cántico nuevo y seguir al Cordero a donde quiera que vaya. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y los demás ángeles y santos? Que tienen ya cuerpo glorioso en el cielo como fruto maduro de salvación. Son las últimas primicias. Los demás tendrán que esperar al fin del mundo para la resurrección de sus cuerpos. Esto encaja perfectamente con Apocalipsis 20, versículo 4, que los identifica con los muertos durante la última gran persecución del Anticristo. Dice así: vi también las almas de los que fueron decapitados por el testimonio de Jesús y la palabra de Dios, y todos los que no adoraron a la bestia y a su imagen, y no aceptaron la marca en su frente o en su mano. Revivieron y reinaron con Cristo 1000 años. A estas primicias las distingue de las demás almas del cielo en el versículo siguiente. Los demás muertos no revivieron hasta que se acabaron los 1000 años. Es la primera resurrección. Y en el versículo 6 nos aclara que los que pertenecen a la primera resurrección son todos los que se salvan. Unos resucitan antes como primicias y el número mayor al fin del mundo. Séptima época. Desde el Armagedón hasta la eternidad. Venida en poder. Aquí hay dos muy cercanas en el tiempo.
La primera es la destrucción definitiva de todos los enemigos de Dios en la batalla final del Armagedón, descrita en Ezequiel capítulos 38 y 39 y en el Apocalipsis capítulo 20 versículos del 7 al 10. Tanto en Ezequiel como en el Apocalipsis se les llama Gog y Magog. Por tanto, están hablando de lo mismo. Poco después viene la última venida de Jesucristo en poder y además personalmente con todos los bienaventurados. Apocalipsis 20 versículos 11 y siguientes. Es el fin del mundo. Aquí se renueva toda la creación y surge un nuevo cielo y una nueva tierra para siempre. Signo de la alianza. El árbol de la vida. Apocalipsis 22, 19. Como símbolo de la visión de Dios cara a cara. En el paraíso, el árbol de la vida tenía un fruto que permitía a Adán y Eva librarse de la muerte. Después del pecado original, un ángel con espada de fuego les cerró el paso para que no pudieran volver a comer de su fruto. En el cielo este árbol es el mismo Dios, donde se hacen realidad plena todas las promesas de las alianzas anteriores. Fruto maduro, la resurrección al fin del mundo de todos los salvados que no entraron en el cielo antes con su cuerpo, como lo hicieron las primicias. Es la cosecha más grande, como ocurre en el campo, la cosecha final es mayor que las primicias. En el siguiente video comenzaremos a relatar los sucesos del fin de los tiempos, la semana 70 de Daniel, con mucho más detalle.